Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos el día de hoy aquí a punto de las 5 de la tarde para platicar con mi buen amigo Rafael Pulido Lara sobre su libro titulado Bitácora Migrante. El libro que, pues bueno, ahorita estaremos platicando de él y que ya podrán encontrar en librerías Gonville, directamente en el link que está aquí en el Facebook Live. Y agradecerles su presencia, agradecerles el estar aquí para escuchar las palabras y parte de las historias que nos tendrá que contar ahorita Rafa durante esta plática de esta hora. Agradecer también a Librería Gonville por el espacio. Y pues entramos ya de lleno para poder empezar a platicar sobre este interesante libro. Antes que nada, para los que no conocen a Rafael, déjenme dar una breve introducción. Rafael Pulido Lara, nacido en Tamaulipas en 1982, es un ingeniero industrial por el Tecnológico Madero y cuenta con una maestría en sistemas de gestión de calidad por la Universidad Carlos III de Madrid y también otra maestría en consultoría y gestión de empresa por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde el 2012 forma parte de la Red Global de Mexicanos Calificados, que es una iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que lo que busca es generar una circulación del conocimiento de la diáspora mexicana calificada que está en el extranjero hacia México y ver cómo de alguna manera puede apoyar y se puede impulsar desde el exterior con los conocimientos adquiridos al país. También Rafa tiene una columna en Asidio México llamada La Columna en la Silla Rota, en el portal de la Silla Rota, donde nos escribe, continuamente está escribiendo sobre cómo se ve muchas veces el país desde el exterior y algunas de las aventuras también o de las cosas que están sucediendo desde España, que es donde él está radicando. Pues ya sin más que te doy la bienvenida, gracias por la invitación a platicar contigo sobre este libro y pues Rafa, te dejo los micrófonos para que podamos empezar a platicar sobre tu libro. No, pues muchas gracias Fernando. Pues yo encantado y agradecido con la oportunidad que nos da Librería Gonville el día de hoy para justamente tener este diálogo sobre el libro de Bitácora Migrante, ¿no? También decir que el libro se puede encontrar en su versión electrónica dentro del portal de las librerías Gonville, ¿no? Entonces, pues súper agradecidos con esta oportunidad. Y como bien dices, ¿no? O sea, la idea es, pues, el día de hoy, en este tiempo, pues, tener un diálogo que sea enriquecedor, hablar de los orígenes, un poco de lo que tiene que ver con este libro, pero también, pues obviamente habrá un cambio de balón, ¿no? Porque también, pues tú eres uno de los protagonistas dentro de los capítulos del libro, ¿no? Entonces, pues yo súper agradecido el estar el día de hoy aquí contigo y pues bueno, pues vamos a darle, ¿no? Perfecto, no, pues gracias a ti por la invitación, digo, tanto para participar en el libro con un capítulo como el día de hoy estar pudiendo platicar contigo. Pues mira, déjame decirte del libro, la verdad es que es un libro muy cómodo, muy fácil de leerse, perdón, es que de repente estuve aquí una repetición, muy fácil de leerse, ahorita iremos comentando de qué trata el libro, pero antes que para empezar a hablar quiero saber los orígenes, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Dónde surge la idea? ¿Cómo surge una idea de escribir un libro el libro de Bitácora Migrante? Pues mira, Fer, para mí fueron tres elementos los que marcaron el origen de este libro, ¿no? Desde siempre, pues siempre tuve la inquietud de escribir un libro. De hecho, ahí tengo algunos títulos que están inconclusos, siempre duraba un capítulo, uno, dos, y hasta ahí llegaba, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ese era el primer elemento. Y curiosamente, el tema de la pandemia, pues yo creo que, pues obviamente han sido momentos complicados para todo el mundo, con todo con lo que ha acarreado, ¿no? Esta situación durante lo que fue el 2020 y ahora parte del 2021. Pero en este caso, pues de alguna forma utilicé lo que fue el año de la pandemia para decir aquel pretexto que es que no tengo tiempo. Pues no, pues ahora había tiempo, ¿no? Pues con eso de que no podíamos salir. Entonces dije, no, pues vamos a escribir un libro. Ese fue el primer elemento. El segundo elemento, pues como bien dices, fue la experiencia que tuve en la Red Global de Mexicanos Calificados en el exterior, ¿no? Yo tengo 13 años viviendo aquí en Madrid, vamos, soy un migrante, yo me vine, como bien dices, a estudiar el posgrado, pero desde el 2012 empecé a involucrarme en temas comunitarios.
y fue como conocí lo que es la iniciativa de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior, ¿no? Entonces, y esto me permitió pues conocer a otros migrantes mexicanos que estaban pues primero aquí en España, pero posteriormente también en otras partes de Europa, Asia, Estados Unidos. Pues a ti, por ejemplo, pues que estabas en Asia, pues te conocí, ¿no? Entonces, esa experiencia a mí, para mí fue muy enriquecedora porque me permitió conocer historias de vida de los distintos migrantes mexicanos alrededor del mundo. O sea, yo soy un convencido que cada persona tiene una historia de vida y para mí era muy interesante y muy enriquecedor, por ejemplo, tener charlas y conocer cómo habían llegado a sus respectivos países, el porqué y todo ello, ¿no? Entonces, ese fue el segundo elemento. Y el tercer elemento, para dar origen a este libro, fue justamente ahora también, volviendo al tema de la pandemia, que tuve la oportunidad de estar viendo, pues, típico que te pones a ver el Netflix y tal, y pones a ver películas, y estuve viendo películas del cine de la India, ¿no? Entonces, pues me parecieron muy interesantes. Había algunos títulos por referente a historias de, por ejemplo, de una piloto de helicóptero, a otra película referente a unos bailarines que describen su lucha y cómo su trabajo para llegar a ser bailarines en Reino Unido, si no mal recuerdo, y así, ¿no? Y entonces me hice una reflexión o una pregunta muy, muy sencilla, digo, ¿cuál fue la última película comercial que se hizo de un mexicano ejemplar o de un mexicano famoso? Y ahora sí que no vale decir las que ya conocemos o vamos, las series comerciales que actualmente vemos que pues hacen una apología del narco muchas de las veces, ¿no? O sea, entonces, con esos tres elementos fue que dije, vamos a hacer un libro que relate las historias de vida de los distintos migrantes mexicanos alrededor del mundo, ¿no? Ahora sí que las diversas historias, o sea, de diversos orígenes y diversos perfiles, ¿no? Esa fue un poco la idea, ¿no? Sí pensé, en algún momento dije, bueno, si obviamente eliges y ves los distintos perfiles de las personas a las que quieres entrevistar y de las que quieres hacer un libro, ¿no? Pero sí también dije, bueno, meter capítulos aislados, o sea, pues sí, preguntarles cómo habían sido sus orígenes, cómo habían llegado a determinado país, y así como separados, pues dije, no, es que algo falta aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí incluyo la narrativa de un viaje, de una bitácora de viaje, y es como estas historias, ¿no? Estas historias de los migrantes mexicanos. Claro, es que digo que ahorita iríamos platicando también esto de la estructura de cómo haces la narrativa del libro. Y efectivamente, digo, y lo habías puesto por ahí, lo vi en un tweet, creo tuyo, o en tu Facebook, esto de que cómo es posible que no tengamos películas, o sea, la India, Bollywood sí, tiene películas muy padres. Yo el otro día estaba viendo unas de unas startups, cómo funcionan y esa mentalidad de emprendimiento que se está generando. Los chinos también tienen mucho de eso, Estados Unidos ni se diga, ¿no? Y los europeos, pero eso, nosotros hemos perdido eso. Yo creo que de las últimas veces que vi de algún mexicano, que Gilberto Bosque, diplomático mexicano, que en los 40 mucha gente a lo mejor nunca ha escuchado de él, pero pues él fue el que ayudó a muchas personas de Europa a migrar a México y a salvar su vida pues ahora sí que de los nazis, de la misma dictadura que se dio en España, todo ese proceso de Gilberto Bosque, y desafortunadamente no se conoce, no se hace un gran video, te hacen una lista de Schindler y no te hacen algo como Gilberto. Los mexicanos no hacemos algo parecido, ¿no? Y si nos Sí. vamos al fútbol, pues también hay algo parecido con los mundiales de jóvenes que no han llegado. Ahora, regresando contigo, comentabas, has tenido la oportunidad, la misma red te abrió el mundo, o te abrió las relaciones a mucha gente muchos mexicanos en diferentes partes del mundo. ¿Cómo escoges a los personajes? Con tantas personas que llegas a conocer, porque lo sabemos, Sí. tantas reuniones, tantos eventos que tienes, ¿cómo delimitaste más o menos los personajes? Porque veo que tienes desde bioquímicos, ingenieros, artistas, diseñadores gráficos, etcétera. O sea, es muy variado, no es un solo perfil. ¿Qué te lleva? Pues busqué de alguna forma abarcar todos los distintos tipos de migración
aquella migración que pues tiene como origen una mejora a nivel profesional, o sea, por estudio, la migración por amor, porque hay un capítulo que habla justamente de una de las protagonistas que justamente viene aquí a España por amor, o hay la combinación de ambos, de quien sale de su país, sale de México, por el estudio, por un doctorado, y encuentra el amor en su país, en el país a donde se va a estudiar. Pero también en el libro hay, por ejemplo, la migración por necesidad. O sea, ahí en el libro tú podrás ver el relato de un migrante mexicano que cruza la frontera por el río Bravo, ¿no? O sea, y hace un trayecto desde Lagos de Moreno, Jalisco, hasta Houston, Texas, en casi un mes, ¿no? O sea, cruzando ahora sí, por la frontera chica de Tamaulipas, por los territorios de Miguel Alemán, Camargo, y cómo camina por el desierto, o sea, toda su travesía por el desierto, y cómo llega, ¿no? Hasta Houston, Texas. Entonces, de alguna forma, busqué que los perfiles pudieran cubrir los distintos orígenes que dan la migración, ¿verdad? Claro, digo, ahorita que mencionas este migrante, que yo desde al principio cuando hojeaba el libro, cuando me llegó, que volteaba y decía, Paco M. es el nombre, ¿no? Y yo decía, por qué no tiene su apellido completo y todo? Ya cuando llegas al capítulo te das cuenta el por qué. Él se va y migra a Estados Unidos, pero no es una migración calificada cuando él podría ser calificado porque tiene niveles, o sea, él sí tiene una licenciatura terminada, o sea, él sí es un ingeniero, de hecho, en tecnologías de la información. Sí, así es. O sea, él tiene esto, pero bueno, pues toma la decisión de irse para Houston, y ahora sí que lo decide por el camino más largo, ¿no? O sea, llega ahí a Miguel Alemán, justamente a Miguel Alemán, y el relato que él hace de cómo es el ambiente tenso, pues dice, él mismo percibe, él mismo te lo cuenta, dice, cuando llego a la ciudad, cuando piso lo que es la calle principal de ahí de Miguel Alemán, dice, se respira la tensión ahí, ¿no? Y luego cómo llegan a las casas de seguridad y cómo está la gente hacinada ahí, ¿no? Y él te dice, ¿no? Él te relata justamente ese ambiente. Y luego también una descripción que me parece increíble es cuando dice, cómo un cruce, porque en sí dice que el cruce del río son 15 minutos, aproximadamente 10, 15 minutos en una cámara de llanta, ¿no? ¿Cómo puede cambiarte la vida, ¿no? Y luego pues ya llega a lo que es los matorrales de ahí de Roma, Texas, luego ahí empieza todo trayecto hacia McAllen, y luego de McAllen hacia Houston en la cajuela de un coche, y uno pensaría que cuando llega a Houston ya terminó, ¿no? Que ya terminó y apenas inicia, ¿no? Apenas inicia su historia, ¿no? Porque justamente ahí empieza pues otro peregrinar, ¿no? En tratar de buscar trabajo, el tema de pues estar de ilegal en Estados Unidos, el estar alejado de tu familia. Él cuenta, él relata con sentimiento de cómo, pues bueno, ¿verdad? Cómo pierde a su padre, ¿no? Cómo pierde a su padre estando en México y él no poder cruzar, ¿no? Entonces, pues sí, es uno de esos relatos que sí estremece, ¿no? Y que para mí, obviamente todos los relatos son sumamente interesantes, pero sí, este es una de otro tipo de migración, ¿verdad? Claro. Ahora, efectivamente, o sea, realmente yo creo que la mayoría, el 90% de los entrevistados, pues son migrantes que van a hacer sus maestrías. Algunos se fueron por amor, pero bueno, tenían también ya cierto nivel. El de Edgardo nos platica, bueno, Edgardo lo conocemos, algunos que participan en el libro, pues son también muy grandes amigos y conocidos personales. Y entonces, el ver eso de cómo él dice, pues yo más bien me titulé, ahora sí que básicamente en la vida, y gracias a eso pude hacer un MBA, ¿no? Porque Sí. en Francia las vivencias también te dan un cierto nivel educativo y te permiten brincar y continuar, que es muy interesante, pero también tienes un sacerdote, ¿sí? Entonces eso también a mí al principio como que sí me descolocó un poquito porque no me lo esperaba. También para mí fue un, ¿por qué llega? ¿Por qué, qué representa o por qué escogiste o cómo? Bueno, pues mira, el tema del sacerdote es muy interesante, ¿no? Porque él tiene una vida como ingeniero, es ingeniero de manufactura ahí en Ciudad Victoria, y pues ya, él tenía novias y tal, pero dice, él cuenta, que siempre le llamó la atención la vida religiosa, ¿no? Sus padres le inculcaron ello, ¿no? Y por ejemplo, lo que admiro en este caso de este protagonista es justamente la toma de decisión, ¿no? O sea, él decide dejarlo todo por su vocación, en este caso religiosa,
y deja pues, pues novia, deja una carrera, un trabajo y tal, y pues él sigue su vocación religiosa, ¿no? Y entonces pues bueno, él lo describe perfectamente, él encuentra la paz en esa vocación religiosa y él cree que desde ahora sí que desde esa trinchera puede aportar más a una sociedad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en este caso, por eso también dejo un poco ahí el relato, la historia de él, ¿verdad? También cuento, también en esto del libro, efectivamente son 15 relatos, son 15 relatos aproximadamente, pero también aunque no lo hago yo directamente, también voy soltando toques un poco y es por eso que meto esa narrativa para justamente yo también como migrante, pues ir dejando de alguna forma unas pinceladas de lo que también ha sido mi vida como migrante, ¿verdad? Claro, claro, sí, y otra cosa que también encuentro muy, pues, en el libro que me gustó es que también es muy equilibrado, o sea, no nada más son eh, diferente background o diferentes tipos de estudios o de carreras, sino también es, pues, casi 50-50 entre hombres y mujeres, no nada más te enfocaste a puro hombre o pura mujer, sino haces equilibrado y además en edades también, vas de edades de gente muy joven. Hay gente que pues ya es mayor, ya tiene, pues son, que tienen, no nada más por la edad, sino también por todo lo que han aportado a este país desde su trinchera, y que al día de hoy siguen vigentes aún cuando otras personas ya se hubieran retirado, ¿no? Entonces Sí. yo creo que lo cubres muy bien por muchos lados en ese sentido. Sí, sí, por ejemplo, en esto que comentas, efectivamente, pues sí, buscaba de alguna forma el equilibrio y por eso está equilibrado en hombres y mujeres, ¿no? O sea, esa es la idea principal también en el libro, que es que hay un equilibrio, ¿no? Porque al final cada quien desde la perspectiva en que está, pues puede compartir su historia. Hay una historia, por ejemplo, muy interesante que es justamente que es otra del tipo de migración, por ejemplo, en el caso de México, que como bien comentabas, ¿no? Por ejemplo, la migración española de los años 40, por así, del exilio republicano, ¿no? O sea, México se ha visto favorecido por esta migración en aquel momento, y prueba de ello es que al día de hoy pues tenemos grandes instituciones, ¿no? Como el Fondo de Cultura Económica, perdón, o el Colegio de México, ¿no? Y por ejemplo, el relato que hace este protagonista de cómo su padre, siendo de un pueblo de aquí del norte de España, de Torre de Babia, empieza o hace la migración hacia México, o como se dice aquí en España, ¿no? Hacia las Américas, ¿no? Y cómo él, años más tarde, regresa aquí a España y con ese toque de emprendedor, porque él se viene a hacer un posgrado, empieza a establecerse como empresario, ¿no? Y el día de hoy pues tiene uno de los restaurantes mexicanos pues más importantes aquí, también es líder comunitario, también tiene un tablao, ha emprendido diversos negocios, pero sí, o sea, cómo la historia de él no inicia con él mismo, ¿no? Sino que inicia con su padre, con una migración justamente de España a México, ¿no? O sea, eso también. También te quería comentar, Fer, que por ejemplo, en el libro no hay casualidades, o sea, no es casualidad que el inicio o el inicio del libro se dé en una ranchería del norte de Veracruz. No es casualidad eso, o sea, porque justamente en esa ranchería hace años mi abuelo hizo una migración que a lo mejor no fue de país o de ciudad, sino de 20 kilómetros, pero lo que permitía esa migración fue ofrecerle una mejor vida para sus hijos, ¿no? ¿Y qué era lo que le podía ofrecer una mejor vida? Pues que había luz eléctrica, que había una escuela primaria rural y que había una estación de tren. O sea, eso también es la migración. Entonces, desde ahí inicia de alguna forma mi análisis y eso es lo que da el recorrido de la bitácora, ¿verdad? Sí, que eso nos lleva ahora a ver cómo está la estructura del libro, aparte, digo, de los personajes, del porqué de estos personajes, también la manera como lo vas narrando, pues es un viaje que vas haciendo por media república, por decirlo así, porque vas desde Tamaulipas, bueno, empiezas un poquito más abajo, luego subes, y de Sí, ahí regresas, bajas por Saltillo, pasas por Torreón, Monterrey también, Zacatecas, Aguascalientes, Lagos, Querétaro, Ciudad de México, Campeche, y luego regresas finalmente a España con quien nos decías ahorita, de lo de Bavaria, que es a final de cuentas con Ernesto Díaz, ¿no? Que sí, es un sí, sí, abogado restaurantero, ¿no? así es. Eh, ¿cómo,
Eso también lo hace muy sui generis y yo creo que como bien, que yo creo que le atinaste ahí al punto en el sentido de que pues vas comentando un viaje, ¿no? Que vas recorriendo una historia de migrantes, pero al mismo tiempo vas recorriendo tu país mientras vas contando una historia de migrantes. Todos, de alguna manera, los participantes creo que tienen, eh, o sea, o tenemos algo parecido y algo diferente. Todos migramos por diferentes cosas, pero la gran mayoría migró para hacer estudio. Sí, 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 la sí. gran mayoría. Todo, o sea, Francisco Ucán, Bianca Monroy, pues todos, o sea, los que fueron participando, aquí, Ana Paola, bueno, Ernesto lo llamamos ahorita, Edgardo, etcétera. Creo que el único que no, hasta el momento, así o tan remarcado, fue Paco, ¿no? Pero Paco M fue porque él buscaba otra estructura, ¿no? Pero de ahí en más Sí. todos tenían ¿qué similitudes encontraste en este viaje? Que somos, o sea, la gente del norte es muy claro que es muy diferente a la del sur y a la del centro. ¿Qué similitudes y qué diferencias viste en estas pláticas de migrantes mexicanos? Pues, pues mira, el recorrido para mí es ahora como bien lo dices, es un recorrido caprichoso que inicia justamente abajo de Tampico, ahí en esta ranchería que te comento, en la Estación Carbono se llama, Estación Carbono Veracruz, ahí donde es la familia de mi padre. Luego voy a Tampico, luego subo a Ciudad Victoria, Monterrey. ¿Por qué lo hago con una bitácora de viaje? A mí siempre me ha encantado cada oportunidad que tengo de ir a México, de recorrer las carreteras. Yo soy un amante de las carreteras, me gusta mucho la historia de las distintas ciudades, me gusta conocer sus orígenes y tal, ¿no? Entonces, pues este viaje justamente se combina con estas historias de vida, con las historias de los lugares de orígenes, pero también trato de reflejar eso que a mí me gusta, ¿no? Lo que es un paisaje, un atardecer de carretera, o sea, todas esas emociones las busco dejarlas plasmadas en el libro, ¿no? Con respecto a lo que me dices en las similitudes, ¿no? Hacíamos una reflexión con el doctor Francisco Can, uno de los protagonistas de este libro, y me decía, es que en México hay muchos Méxicos. Y es que efectivamente, o sea, la gente, por ejemplo, del norte, pues tiene una forma de pensar que no es ni mejor, ni peor, ni mucho menos, es distinta, ¿no? Es distinta. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la región los han forjado para hacerse distintos. Y te pongo, por ejemplo, la protagonista Ana Paola, que es de Torreón, Coahuila, que es esta ciudad que se conoce como la ciudad de los grandes esfuerzos, porque está construido justamente en un desierto, y cómo esta ciudad se ha convertido en esta cuenca lechera que al día de hoy pues produce gran parte de lo que consumimos en México de esta industria. Pues yo lo digo, lo describo en el libro, tienen una pasta distinta y se ve reflejado justamente en Ana Paola, ¿no? O sea, cómo llega a España, cómo muchas de las puertas se le cierran, y ella es tenaz en conseguir sus sueños, ¿no? O sea, en este caso del ballet folclórico, ¿no? Y tan es así que es tenaz y tal, que pues ha estado en el Teatro Ópera de aquí de Madrid, ¿no? O sea, te habla de una persona tenaz y que no se da por vencida a la primera, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, puede quedar reflejado justamente en el lugar de origen de las personas, ¿verdad? Claro. Sí, digo, y otra de las cosas que también, como comentas, bueno, hay una gran similitud en muchas cosas que muchos de los protagonistas viven en España, Sí, pero no te quedaste nada más ahí. O sí, sea, te fuiste un poquito más allá en las fronteras europeas y te fuiste mucho más allá, cruzando a Asia y también la parte de Estados Unidos. O sea, qué te lleva? Porque me queda muy claro que lo pudiste haber hecho con puro mexicano que vive en España, sí. porque yo creo que es la segunda gran comunidad de mexicanos fuera del país, o la tercera, no La recuerdo cuál. tercera, creo que después La de tercera, Estados ¿verdad? Unidos, luego Canadá y Y luego luego España. España. Este, ¿Qué te lleva a decir, bueno, no, nada más me voy a quedar aquí con mis amigos de Madrid o que están aquí en España, me voy a ir un poquito, voy a expandir las fronteras? ¿Por qué? ¿Y por qué los decidiste más o menos esos perfiles?
Mira, resulta muy interesante porque también es cierto que los mexicanos, al lugar en el que residimos, no sé, como que nos mimetizamos con la cultura de a donde llegamos, ¿no? Y eso también quería de alguna forma reflejarlo en el libro, ¿no? O sea, el migrante mexicano que radica en Alemania, pues toma costumbres y es lógico, ¿no? Porque al final estás conviviendo en una sociedad que es muy distinta con respecto a la mexicana, ¿no? El migrante mexicano que radica en Francia, el que radica en Asia, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿no? Entonces, yo de alguna forma sí quería dejar reflejado toda esa variedad de usos y costumbres, por así si se puede llamar así, de justamente de los migrantes en sus distintos países de residencia, ¿no? Y por ejemplo, en el caso tuyo, pues para mí fue muy enriquecedor conocer justamente todo ahora sí que las características de lo que para ti fue China. O sea, a mí me llamaba mucho la atención esa parte, ¿no? Porque para muchos China es como que el país desconocido en muchos aspectos, ¿no? Entonces yo necesitaba de viva voz, o sea, conocer y por eso de alguna forma pues busco el que quede reflejada tu historia, ¿no? En este libro. Sí, sí, digo, gracias. Y la verdad es que es muy padre experiencia de estando de este lado, que de Sí. repente que te digan, a ver, cuéntame tu historia, ¿no? A ver, Ujú. esto te hace recordar cosas que a lo mejor ya tenías en el olvido, que se habían empolvado, y va trayendo el momento en que estás platicando, ¿no? Esta parte a mí me gusta mucho, es muy interesante, me gustó mucho la dinámica, el proceso. ¿Qué, qué es lo que también te quería preguntar? En este proceso, cuando empiezas a platicar con las personas, tan diferentes, pues, volvemos todos, y como bien lo has dicho ahorita, todos somos mexicanos, pero los del sur, los del norte, los del centro somos muy diferentes, y luego, si eres del centro en Alemania al centro en España, pues aunque seas a lo mejor hasta de la misma ciudad, se mimetizan con esa costumbre diferente, entonces empiezan a actuar de una manera diferente. Eh, ¿Qué te encontraste? ¿Qué te llamó a ti? ¿Qué te marcó más al momento de estar platicando? ¿Qué anécdota de los que te dijeron? Porque yo creo que hay muy buenas anécdotas dentro del libro, pero a ti cuáles son las que dijiste, híjole, esto me marcó, esto me gustó, esto padrísimo, esto, qué difícil, no sé. Digo, porque también yo creo que, perdón, que lo comparas también un poco porque tú eres migrante y también tú Sí. puedes decir, ay, a mí no me pasó eso, ay, no, sí, ahora sí. Sí, no, pues yo creo que hay un cúmulo de cosas que ver en este libro. Muchos de los que han leído me dicen, oye, ¿es un libro de superación personal o es un relato o es una crónica? Pues yo creo que es un conjunto de todo, porque al final cada historia de vida comparte justamente pues muchas de esas experiencias. Por eso yo en la descripción, en la sinopsis del libro digo, conocemos sus batallas y caídas, pero también conocemos sus logros y sus éxitos, porque muchas veces se visualiza que el migrante pues está viviendo y que el éxito profesional lo que tiene pues fue de la noche a la mañana, ¿no? Y cuando realmente vemos y nos adentramos en cada historia de vida, nos damos cuenta que hay muchas caídas, hay muchas batallas, hay muchos días pues días negros, por así decirlo, días amargos, y eso es justamente lo que también busco reflejar en cada una de las historias, ¿no? De que justamente que para una victoria o un éxito hay un trabajo de muchos, muchos años, ¿no? Entonces, me preguntabas qué era lo pues bueno, hay muchísimo en cada uno de los relatos. Yo, por ejemplo, y no porque estés aquí, pero te lo compartí cuando hacíamos la entrevista, yo, por ejemplo, en el capítulo tuyo, yo sí me sorprendí de, por ejemplo, cómo se dieron las circunstancias contigo, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, a ti se te negó Europa, pero vamos, ¿qué sería? Ya Como me dirás cuatro tú cuántas veces. veces. Y Asia fue la primera, ¿no? Y luego cuando me dices que la beca para Asia, bueno, ya nos dirás, ya nos explicarás tú, no salió la primera, ¿cómo dices? Oye, es que no basta con quererlo y desearlo, sino que a veces hay que pelear por los sueños, ¿no? O sea, Claro. eso por un lado, lo que te decía, el tomar decisiones, eso en el caso de Juan Carlos, pues eso, por ejemplo, también es algo que resalto. La perseverancia de personas como Ana Paola,
Otro tema que está pasando, por ejemplo, en el caso de Caro Ruiz de Monterrey, que ella, por ejemplo, con el proyecto de Mexicanas en Madrid y ahora Mexicanas en España, ¿no? Cómo nos estamos enfrentando a un nuevo fenómeno, justamente que hasta hace mucho no sabíamos, el tema de la equidad de género, de la violencia machista, aquí justamente, ¿no? En esto pues, que se está viviendo, ¿no? También en el caso de la migración mexicana aquí en España, ¿no? Y cómo este colectivo justamente pues entra a apoyar a todas estas mujeres, ¿no? Entonces, eso es una parte que también me llamó mucho la atención en este libro. Otra de las cosas, por ejemplo, en el caso de Bianca, ¿no? Cómo con su arte pone color a una ciudad que podría parecer muchas veces hostil, como es Berlín, y gris, y con el frío, con la lluvia, y cómo ella con su arte de color, y como es Bianca, le da esa alegría justamente, como bien dice ella, que permite estrechar y abrir puentes, ¿no? Entre las comunidades, ¿no? Entonces, yo creo que hay de todo, o como por ejemplo la investigación de Enrique León, por ejemplo, que pues es investigación de primer mundo, ¿no? Yo muchas veces hacía esta reflexión, decía, por ejemplo, con los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, que se van por lo que comentábamos, por el tema de necesidad, y cómo las remesas económicas forman un importante ingreso económico para nuestro país. O sea, es algo tangible, es algo que cuantificamos, pero muchas veces no hemos cuantificado el valor de nuestra diáspora mexicana calificada a nivel de conocimiento. Yo creo que el día que dimensionemos y pongamos ahora sí que en números el valor que puede aportar esta migración, pues yo creo que también va a ser de suma valía, y eso es un poco también la reflexión que busco con este libro, ¿verdad? Sí, digo, yo creo que lo que comentas es muy importante porque, mira, hice un pequeño así resumen de los perfiles, o más bien de lo que Sí, estudiaron las personas, y tienes desde, bueno, la doctora Karen Guzmán, ingeniera nuclear, pues en áreas muy específicas. Ahorita bien lo decías de Enrique León, ¿no? Que está trabajando todo lo que es inteligencia artificial y todo este tipo de proyectos, pues de gran envergadura que van a cambiar el mundo y que realmente ellos están en las primeras líneas, pero no nomás en las primeras líneas del país, sino en las primeras líneas mundiales, muchos de ellos. Otro caso, bueno, el buen Luis Martínez en toda la parte que ha trabajado aquí de minería y estar viendo todo como ingeniero químico, pero estar viendo todo la cuestión de, pues, que ha visto entre universidades, que es uno de los catedráticos más reconocidos desde extranjeros en Francia. ¿Cuántas tesis doctorales? No sé cuántas tesis tiene, etcétera. O sea, 14 tesis doctorales, creo que sí, vamos. sí, y de muy buen nivel. O sea, Sí, volvemos. Estás hablando de gente pues con un gran nivel, con un gran impacto que desafortunadamente, regresando un poquito a los orígenes de tu libro y lo que dices, tú y comentas aquí, que comentaste hace rato, no hemos sabido sacarle ese provecho narrativo a todo el bien que se está haciendo el mexicano muchas veces, que yo creo que es parte que es cierto, en parte es un libro como de superación, y porque estás hablando de 14 emprendimientos básicamente. ¿Cómo emprendiste? ¿Cómo, cómo un día, qué te llevó a decir, bueno, yo quiero ir más allá? Y como dices, ¿cómo llegas, Ana Pau? ¿Cómo tiene aquí Ana Paula tiene, de cuando está en el teatro, estoy buscándolo ahorita aquí, lo estaba recordando, de que ve la manera de practicar, de hacerlo de la danza folclórica, con se me fue ahorita el nombre, es lo que estoy buscando, híjole, pero bueno, que está viendo cómo puede estar en Madrid y cómo puede participar y cómo se le abren las puertas para bailar, ¿no? sí, 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 sí. Sí, 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 entonces, esa lucha y esa tenacidad que te da el que te diga, no, no se puede, o el que te cierren, se te cierran las puertas inicialmente, pero que digas, no, a ver, voy a poder, somos un grupo de mexicanos, como los mismos mexicanos empiezan a hablarse en el mismo país y a decir, mira, aquí estamos trabajando en estos proyectos de la mujer, se está haciendo, ven y cómo están abiertos a generar y a estar participando y a estar preocupándose por crear e impactar y siempre también dejar el nombre del país en alto, ¿no? sí, Esa es sí. una parte yo creo que muy importante. Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Y ya nada más para completar lo que decías, estuvo con el espectáculo de Luis Cobo Luis en Cobos.
sí, Luis Cobo, el maestro Luis Cobo. O sea, sí, sí, sí. la historia de cómo cuenta cómo se dio esa oportunidad no fue de que la fueron a buscar a su casa, ¿no? O sea, ella justamente dijo, yo quiero estar en el espectáculo del maestro Luis Cobo en el Teatro Ópera de Madrid, y dijo, y tengo que buscar cómo hacerlo. Entonces, Claro, ese buscar cómo hacerlo, pues incluyó pues, buscar contactos, hablarle, decirle, oiga, ¿sabe qué? Tenemos un ballet folclórico, tal, tal, tal. O sea, como somos los mexicanos, ¿no? Que normalmente pues siempre nos buscamos la vida, y esa es la parte que hay que resaltar, o sea, insisto, o sea, eso se tiene que contar y eso tiene que quedar reflejado. Y el día que empecemos como sociedad justamente a compartir ese tipo de hechos, de logros, tal, y como sociedad también a exigir, ¿no? Porque pues si somos una sociedad que nos gusta ver una serie del Señor de los Cielos o de quién sabe quién, pues entonces, pues es lo que nos van a estar dando, ¿no? Las productoras, ¿no? Entonces, es justamente, de alguna forma, este libro es mi pequeña aportación, es un granito de arena, como se dice, para justamente compartir estas historias de vida, ¿no? Y pues esa es un poco la finalidad. Pero bueno, y pues también, tú también, o sea, yo ahora también me gustaría, ya que tengo aquí, pues que nos compartieras también un poco de lo que fue tu experiencia en Asia, ¿no? En China, bueno, o sea, ese país misterioso que es para muchos, ¿no? Y que nos pudieras compartir esta parte, ¿no? Es tu visión, ¿no? sí, digo, bueno, con mucho gusto, ya sabes que Diego, y agradeciendo nuevamente, pues, ¿por dónde quieres que empiece? Decías Lo hace que, rato, comentábamos de la beca, ¿verdad? ¿Recuerdas? Fíjate que esto de la beca tienes razón, y a veces yo siento que ahí muchos nos quedamos en ese último pedacito que volviendo a los protagonistas de tu libro, la gran mayoría o todos realmente dan ese último paso o forzan ese paso, ¿no? A mí me pasó que efectivamente cuando yo saqué la convocatoria, entré a la convocatoria en 2005 para la beca de China de idioma mandarín, Relaciones Exteriores te pedía los requisitos para poder participar y en uno de ellos estaba el inglés. Algo que también es otra cosa que también hemos comentado en lo del idioma inglés, ¿no? Yo no lo tenía realmente. Y entonces Relaciones Exteriores me dijo, pues no tienes inglés, no se puede. Y hablé yo a la embajada china y les dije, oye, pues aquí, el inglés, y dijeron los chinos, no, el inglés yo no me interesa si lo tienes o no. Entonces me fui con Relaciones Exteriores y les dije, a ver, señores, eh, aquí no, o sea, no, China no me lo pide, ¿por qué me lo piden ustedes? No, que es un requisito. Y fue una discusión bastante, no voy a decir que fue difícil, sino más bien había que tener muy fundamentado todo y al final se, pues se dieron las cosas, como bien lo comentabas. España se me negó 4 veces, hasta ya con boleto de avión, y digo España, Europa. España se me negó una vez, y Australia, digo Austria y otros países, pero China sí se fueron dando las cosas. Me agarró descuidado, no pensé que se fueran a dar, tuvieron que hacer una colecta, recuerda, digo, lo comentamos, mis amigos, yo trabajaba, había pagado deudas y no tenía dinero para comprar boletos y mis amigos hicieron una colecta para pagar el boleto de avión. Entonces fue interesante, no fue fácil, aunque mucha gente pensaría que sí, dicen, ah, pues sí, fulanito, claro, pero no, se tuvo que hacer una colecta de avión. Tú primero tuve que pelear con Relaciones Exteriores porque me odian, y luego cuando me aceptan, me mandan el correo, y a mí por alguna razón nunca me llegaron los correos de la embajada. Entonces también eso me trajo en estrés muchas semanas, un par de semanas, y luego además me llega el correo final a principios de julio y era, te esperamos en agosto ya para que empieces. Entonces fue un poco. ¿Y por qué China? ¿Por qué China? No sé. No. Uh -huh. ¿Por qué China? No, lo comenté, digo, tengo un ebook donde comento un poco esa historia, yo creo que le hemos comentado. Yo realmente pensaba irme a Canadá. Yo tuve la experiencia de vivir con unos alemanes y unas canadienses en Ciudad Juárez, y ahí fue donde conocí este modo de vida de diferentes culturas, ¿no? Yo viví en la frontera durante muchos años, ahí acabé mi carrera, porque me tocó la huelga del Mosh. O sea, hay muchas cositas digo, como lo comentamos, que aparentemente han sido fáciles, pero vas viendo que te van entrando muchas trabas. Y me quería ir a Canadá, pero mi padre estaba haciendo un libro sobre la migración de los chinos a Aguascalientes, de la ciudad donde yo soy originario, y un día me invitó a cenar. Estamos en 2004, no se me olvida, fue en abril de 2004 y abril 26. Y, y estaba el chino platicando y decía, no, es que China va a ser la próxima potencia mundial, y China esto, y China, y China, y China, y China. Yo estaba comiendo y él sí iba a llevar un grupo de empresarios o de vacaciones o de negocios
en junio a China. Entonces él seguía hablando de China, yo estaba cenando y volteé y al final le dije, ¿cuánto vas a China? Dijo, 10 de junio. Le dije, yo me voy, porque pues vamos a conocer, ¿no? Realmente, pero yo no sabía, aunque mi padre ya llevaba mucho tiempo hablando sobre China, yo no tenía idea de lo que me iba a enfrentar. Muy padre, la verdad, yo no me quejo desde el que llegué. Sí, sí, yo soy feliz, o fui feliz ahí. Y sí, por ejemplo, sí hay un choque, obviamente hubo un choque cultural, empezando por la lengua, ¿no? O sea, por el idioma, ¿no? Yo creo que fue la primera barrera. Pero luego en esto que hablábamos de justamente de mimetizarte con la cultura, ¿tú sí crees que has arraigado aspectos o características de la cultura china en tu vida diaria? Sí, mira, sí, el shock cultural es difícil. Yo conocí gente que con universidad pagada, departamento pagado 6 meses por adelantado y eran rentas de $1,000 mensuales, $1,200 mensuales, o sea, $8,000 puestos ahí, universidad pagada, etcétera, etcétera. En 3 días llegaban, decían, yo no, esto no es mi país, y se iban, dejaban todo, porque no aguantaban. Sí es un shock la lengua, sobre todo en el 2005, que es cuando yo llego, Beijing estaba en plena, cuando yo llegué a la capital, entonces estaba en plena construcción, preparándose para estaban todavía viendo los Olímpicos, todavía no les decían que sí, pero estaban preparándose, había 2,000 grúas de construcción en la ciudad, o sea, era todo construcción, construcción. Llegamos al país comunista por excelencia del mundo, el que todo el mundo es un país comunista. Recuerdo que cuando yo venía aterrizando, eran las 10 de la noche, veníamos de Tokio, y los que hemos tenido la posibilidad de viajar, o los que han tenido la posibilidad de viajar a la Ciudad de México en avión en la noche, a Los Ángeles, a Tokio, se ve la ciudad así, pues, a donde voltees sigues viendo casas y luces. Beijing es una ciudad de 21, 22 millones de habitantes, y yo me esperaba ver lo mismo y no veía nada. Entonces yo venía por la ventana asustado porque eran las 10 de la noche y yo veía todo oscuro y unos caminitos nada más. Y decía, es que no sé, no puede ser, ¿a dónde vine a caer? Y yo lo que yo no sabía es que como China se construye hacia arriba, un amigo que iba conmigo iba sentado del otro lado viendo y él venía viendo toda la ciudad, los edificios prendidos y todo. Entonces me lleva al que la vida es de perspectivas también, ¿no? Mismo avión, mismo destino, mismo lugar, misma hora, diferente ventana. Sí, sí, sí. Este, pero el shock fue interesante, sí te mimetizas, te haces, hay muchas cosas que yo día a día las tengo de Asia, de China, es más, a veces llegas allá y te sientes en casa, no sé si te pasa a ti, cuando Sí, llegas sí, y dices, sí. ya llegué a mi casa, ¿no? Yo aterrizo en el aeropuerto de Beijing y ya digo, casa, ahorita voy a tal lugar, llegando dejo mis maletas y me voy a tal lugar y voy a ir a comer esto que hace rato que no como y voy a ir acá y sí, sí te haces, vas agarrando muchas cosas. Algunas más difíciles que otras porque también sí es una cultura totalmente diferente. ¿Sí te sorprendió, o sea, o no te sorprende el hecho de que pues hoy China sea, vamos, o sea, si no es la primera economía, es la segunda, o sea, te sorprende ver eso, o sea, o no cuando has vivido ahí? No me sorprendió y sí y no. Ahí voy a tratar de explicar el por qué y sí y por qué no. No me sorprendió porque ya cuando estás ahí te das cuenta que el mundo se mueve a otra velocidad. Yo viví en la Ciudad de México, que es una ciudad rápida, bastante rápida, pero no es tan rápida. ¿Sí? O sea, he tenido la oportunidad de estar en muchas ciudades grandes del mundo, Londres, Nueva York, París, Hong Kong, pero Asia, China se mueven a una velocidad impresionante. O sea, tú vas a comer en un restaurante y dejas de ir un mes y luego vas y ya no está el edificio, no nomás el restaurante, el edificio ya no está, ya están construyendo otro edificio. Ahorita cambió un poquito eso, sobre todo en la capital, en Beijing, Shanghai, Guangzhou, esas ciudades, ya no se da tanto eso. Pero en aquel entonces sí, entonces tú vas viendo la velocidad a la que van creciendo y cosas que la gente decía, no lo van a lograr, lo lograban. Ejemplo, las Olimpiadas. Los chinos no hablan inglés o no hablaban inglés en ese entonces. ¿Cómo ibas a educar a 22 millones de chinos para que le dieran indicaciones a los extranjeros, para que pudieran, es más, cuando yo llegué, tú no podías entrar al metro porque la gente se te metía. Entonces, ¿cómo ibas a educar a la Sí, gente para que en 6 meses, un año, estuvieran educados en hacer fila? Y lo lograron. ¿Sí? Y lo lograron, o sea, yo me acuerdo que había muchos compañeros de todo el mundo que decían, no, es que los chinos no lo van a lograr, y lo lograron, la gente al día de hoy hace fila, si te metes te regañan, digo, no falta, son ciudades donde hay mucha migración interna, donde la gente viene de niveles, pues de ciudades más pequeñas, entonces eso todavía no lo tienen en esas ciudades, pero la ciudad originaria del país ya no, ya hacen fila, entonces
Sí, sí lo veía que iban a ver. Estaban ellos muy enfocados. Tuve la oportunidad de estudiar la maestría y el doctorado en desarrollo, entonces ves las cantidades de dinero que manejan para empezar y te asusta. O sea, dices, yo no sabía que había tantos ceros en la vida y además como si fuera nada, pero la planeación. Sí. Lo que yo no creía que iban a hacer, que ya lograron, era tecnológicamente avanzar tanto. Siempre se veía un paso atrás de Estados Unidos. Sí. Ya no. De hecho, durante mucho tiempo la característica era de que producto chino, el Made in China, no era asociado a una buena calidad, ¿no? Claro, bueno, y eso tiene muchas cosas que ver, ¿no? Pero los chinos hay que tener muy claro que ellos te hacen varias calidades y es la que tú quieras comprar. Te hacen Sí. un iPhone de 20 pesos o te hacen un iPhone, una copia de un iPhone del original, pero te Sí. cuesta casi lo mismo que el original, ¿no? Pero era la copia del Renren, era la copia de Facebook, Baidu era la copia de Google, Weibo era la copia de Twitter. Entonces, copia, copia, copia. Sin embargo, de hace 4 o 5 años para acá que entienden el uso de la inteligencia artificial, cómo funciona, y ellos empiezan a despegar, le han dado una vuelta total. Y mira, yo tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley haciendo unos cursos el año antepasado. Estuve haciendo ahí un bootcamp de programación y también conociendo el ecosistema. Y venía justo de Asia, de China, de Shenzhen, de Beijing y Shanghai, de hacer un recorrido de innovación para una de las empresas más grandes de toda Latinoamérica, de hacerle su agenda de negocios. Y ya, o sea, los chinos, mira, sale un paper en Silicon Valley y los chinos al siguiente día ya lo leyeron. En Silicon Valley, si sale un paper en China, los de Silicon Valley ni siquiera lo voltean a ver. Entonces, híjole, fue un brinco, un giro totalmente. Y ahora bien, te dejo la pregunta. Y eso si lo aplicamos a nuestro país, ahí cómo tú ves, o sea, con esta experiencia que tienes de haber vivido en China, y si la aplicamos a nuestro país, tú ves ahí alguna similitud que podamos... Yo creo que el chino y el mexicano somos bien parecidos, ¿eh? Aparte de galanes, de bien parecidos, no, bien parecidos, somos muy parecidos en la manera de ser. O sea, si tú vas a Xiamen, que es una de las calles más importantes de Beijing, es un mercado, cierras los ojos y nada más escuchas, no tratas de entender, solamente escuchas. Es lo mismo que si vas ahí al centro y te metes a cualquiera de las calles atrás de Palacio, en la Ciudad de México, y cierras los ojos y escuchas gritos, esto, lo otro. O sea, es muy parecido. Sí. Lo que yo creo que los mexicanos no tenemos, que sí tienen los norteamericanos, los ingleses, los franceses, los mismos españoles, lo tienen más que nosotros. Yo tampoco les falta un poquito, ahorita tú me corregirás si estoy mal. Y los chinos y los japoneses, es que México no quiere conquistar el mundo. ¿Sí? O sea, la mentalidad de nosotros los mexicanos no está a conquistar el mundo. Entonces, lo que ha llevado a estas potencias, desde mi punto de vista, a el lugar donde está, es que ellos quieren conquistar el mundo. China está donde está porque China su objetivo es, quiero ser el número 1 del mundo, en todo. Y el mexicano no. El mexicano es, o sea, yo quiero vivir bien, me gusta la buena vida, trabajo, soy trabajador, porque el mexicano es muy trabajador, pero que se peleen por el mundo los demás, ¿no? Yo no quiero conquistar el espacio, yo no quiero conquistar los mares, nosotros México nos da de todo, entonces yo creo que esa es la diferencia. Okay. Objetivo que se tiene, ¿no? No sé España cómo lo sientas, pero el inglés quiere conquistar el mundo, el norteamericano quiere conquistar el mundo, el francés, bueno, no se diga, se sienten de la última coca en el desierto, y los chinos igual, los chinos son, China, es más, de hecho era China 2020, China 2020, China number one, era el lema de mi maestro de economía política, que era el principal asesor del presidente Hu Jintao, el anterior presidente de China, durante la maestría. Y era China 2020, China número uno. Ok, con esto que me dices, pues se entienden muchas de las cosas, ¿no? Entendemos muchas de las cosas y como cultura efectivamente, ¿no? Y pues bueno, pues entonces en nuestro país entiendo que tenemos un camino ahí largo por recorrer, ¿no? Pero tenemos gran oportunidad de hacerlo, porque además el mexicano sabe hacer las cosas. Y eso, Sí, digo, yo creo que lo tienes muy claro y el libro lo demuestra. La sí, 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 capacidad sí, la tenemos. Nada así más que a es. veces ese no es nuestro objetivo. Sí, ¿Sí? O sí, sea, sí, sí, sí. no es el objetivo. O sea, no nos interesa meternos en problemas para arreglar el mundo, ¿no? Nosotros vivimos en nuestro país, que es un país que
que realmente también es otra cosa, tú lo vives más que yo lo conocí con mis compañeros, es que pues ustedes en Europa están rodeados de diferentes países y es una competencia, ¿sí? O sea, el recorrido que tú hiciste desde Tamaulipas hasta la Ciudad de México, si hubiera salido a Madrid, ¿a dónde hubieras llegado en Europa? Sí. Sí, no, de hecho, por ejemplo, ahora en vacaciones, por ejemplo, desde que estuve en México, fui de Chihuahua hasta Tamaulipas y es como si hubiera ido de Portugal hasta Alemania, un poco antes, más o menos. O sea, sí, o sea, es el tema de la extensión y el tema de la cercanía aquí en Europa sí te permite justamente en 2 horas comprobar otro estilo de vida y conocer, ¿no? Las características de una ciudad y lo que se está haciendo a nivel de tecnología, en el caso de Alemania, en el caso de Francia, ¿no? O sea, completamente de acuerdo. Oye, Fer, nos quedan 5 minutos ya para terminar aquí nuestra charla. Se nos ha ido rápido, Sí, el tiempo. Voy a revisar aquí si los hay preguntas. comentarios. Bueno, nos pregunta Laura Hernández que para cuándo el segundo volumen. Bueno, vamos a darle vida a este primer volumen, pero obviamente esto yo creo que es el inicio, o sea, el inicio de esta idea de seguir compartiendo historias de vida, ¿no? Yo creo que eso permitirá seguir conociendo y que se den a conocer los distintos perfiles de la migración mexicana, independientemente de cuáles hayan sido los orígenes o las motivaciones por trasladarse a otro país o a otro territorio, pero bueno, creo que en ese sentido, yo creo que esta costumbre de escribir, pues creo que en algún momento, yo creo en el mediano plazo, pues buscaremos sacar el segundo volumen, ¿no? Además, digo, lo bueno es que tienes, ya ahorita ya tienes la experiencia, el conocimiento, las ganas, los contactos, todo para hacer esto a lo mejor una serie de bitácoras, ¿no? Que puede ir creciendo. Lo que sí es que, como digo, y para los que no han tenido la oportunidad de leerlo, es un libro muy a gusto para leer, o sea, se lee sí, es muy relajado, ¿no? Te está contando una historia y como bien lo hemos contado, lo hemos platicado, te va contando la historia durante también un andar en nuestro país, ¿no? Y eso lo hace muy cómodo, realmente. La verdad es que me lo aventé en un par de días, te sientas y te pones a leerlo, cuando volteaste ya llevas 5 o 6 capítulos leídos y es muy ameno. Para aquellos que no lo han leído, yo ya tuve bueno, pues para empezar yo lo tengo en físico, gracias, gracias por habérmelo hecho llegar, pero además es muy cómodo. La verdad sí se lo recomiendo para que también escuchar algo diferente. Así es, así es. Conocer historias diferentes. Esa era la idea que buscábamos con este libro y pues bueno, pues creo que en ese camino andamos, ¿no? Yo creo que muy bien logrado, la verdad. Estoy viendo aquí comentarios también, déjame ver. Para el segundo libro también, saludos desde Ciudad Victoria. Es que tengo aquí la tablet volteada, entonces sí. Déjame ver. Creo que Tamaulipas, desde Ciudad Mante. No tengo, no veo. Santiago, saludos. Santiago Sosa Guajardo, saludos, Rafa. Sí, hay todavía mucho material para el segundo, claro, dice Rosa Isela Terán. Sí hay mucho. Sí, No, y pues la verdad, felicidades nuevamente por el libro. Qué bueno que aprovechaste muy bien esta cuarentena y que dices, pues resultó en un libro, ¿no? Y ahora sin pretextos ya tienes aquí Así es. Les dejo aquí a tu bebé. Exactamente. Oye, Fer, pues también pues ya vamos a concluir, darle las gracias, ¿no? A todos Pues, los que se conectaron, ¿no? Sí, agradecer a todos los que se conectaron, espero hayan disfrutado esta plática, agradecerte a ti nuevamente por la invitación a formar parte de este libro con un capítulo y a estar el día de hoy pudiendo comentarlo contigo. Mucho éxito con este libro, sé que va a ser así y pues muchas felicidades nuevamente y a la gente que estuvo aquí presente, que nos acompañó, pues espero hayan disfrutado también como uno estuvo disfrutando la plática con Rafa. Muchas gracias. Y bueno, pues agradecer también a Librería Gonville por el espacio que nos da en sus plataformas. Insisto, el libro lo pueden encontrar en formato electrónico dentro de la página de Gonville y agradecerles nuevamente la oportunidad, ¿no? Sí, de hecho está el link en el Facebook, ¿no? Abajito Sí. ahí está el link, entonces pues realmente lo pueden adquirir muy fácilmente. Bueno, pues despedimos de esta transmisión, Fer, pues bueno. porque aquí en España ya va a ser la 1 de la mañana y entonces ya mis vecinos, yo creo Sí, que ya... es lo que te iba a decir. Ya es hay que tarde por allá. hay que ir mañana a la oficina.
Pues muchas felicidades nuevamente y gracias por la plática tan amena. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.